Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, doctora. Hola, ¿Bien y buenas usted? tardes. Bien, ¿y usted? Bien, congelándome aquí en el Pedregal, está haciendo un frío, pero bueno, vamos a ir iniciando en la clase, vamos a ir viendo, lo que vamos a ver hoy es cómo podemos implementar un filtro, pero ahora de respuesta al impulso infinita, y vamos a ver cómo podemos graficar las señales del sensor. Y lo vamos a ir haciendo de dos maneras, a través de una librería que ya está dentro de los recursos de Android, y vamos a verlo a través de una librería externa. Eso para que ustedes aprendan a ir introduciendo librerías externas a Android Studio, y también para que aprendan cómo acceder a esas librerías que no están disponibles en forma por default, como en todas las que hemos estado utilizando hasta el momento. Vamos a ir empezando primero por recordar que es un filtro de respuesta al impulso infinito. Entonces ya veíamos que los filtros de respuesta al impulso infinita lo que significan es que cuando yo meto aquí una señal que es una delta, que es un impulso unitario, que ya en términos digitales eso entonces implica que es un 1 seguido de ceros. Ese es mi delta de Dirac. Y en ese delta de Dirac ya veíamos que en los filtros Fourier, que solamente están compuestos por esta, que es la parte del forward, me dan simplemente a la salida, me tiene que dar estos que son todos los coeficientes de esta BDK. Pero en los filtros Fourier, además del forward, tiene el backwards o retroalimentación. La retroalimentación que significa que la señal de salida se va retroalimentando hacia el filtro. Y entonces en esos casos ya mi salida no es solamente los coeficientes, sino es la respuesta al impulso, que en este caso es una secuencia infinita. Entonces, si yo meto mi 1, 0, 0, 0, 0, a la salida lo que voy a tener es la respuesta al impulso del filtro, que es esa respuesta infinita, esa secuencia infinita que me da este filtro. Entonces, básicamente, estos filtros están compuestos por estas dos secciones, que son el forward, que es donde entra la señal de entrada hacia este arreglo, que es el que me está modelando los retardos, se multiplica por los coeficientes, se suma, y después de eso entra a esta, que es la segunda etapa, que es la de retroalimentación. En la retroalimentación no metemos y de n, sino y de n menos 1, porque entonces ya va retrasada en una muestra. Eso es porque si no, de lo contrario tendríamos una oscilación, porque estaríamos metiendo algo que aún no terminamos de calcular. Eso se va a ir multiplicando por todos los coeficientes, se suman y se suman justo a lo que viene saliendo de esta, que es la sección de forward. Entonces, eso es lo que compone mi filtro de respuesta al impulso infinita. Los filtros de respuesta al impulso infinita se utilizan mucho por el hecho de que podemos alcanzar los resultados muy semejantes a lo que me puede dar como salida un filtro de respuesta al impulso finita, pero con mucho menos coeficientes. En un filtro Fourier fácilmente puedo llegar a los 50 o 150 coeficientes, y en un filtro Fourier podría llegar nada más a tener 4 o 5 coeficientes. Entonces, en términos de la implementación, son mucho más rápidos y mucho más eficientes, pero tienen la desventaja que tienen una respuesta a fase no lineal. Lo que significa es que si tu información está en la fase, no puedes usar uno de estos filtros porque destruyes la información. Pero si tu información no está en fase,
entonces sí es muy recomendable usar este tipo de filtros. Otra razón por la que no se utilizan mucho es por los coeficientes. Ya veíamos que los coeficientes, si yo los redondeo, puedo hacer que el polo del filtro se salga del círculo unitario. Si sale del círculo unitario, entonces el filtro ya no es estable. Pero este filtro ayer es el filtro que está implementado por default dentro de lo que ya está, perdón, lo que ya encuentran los sensores como aceleración lineal o gravedad. Y eso lo hace a través de este filtro, que es el filtro que tiene implementado Android. Este filtro ya está implementado aquí y vamos a ver si ustedes me pueden decir qué tipo de filtro es. Yo tengo aquí mi salida, este es mi YDN. Aquí está entrando entonces la salida retroalimentada, multiplicada por este alfa, sumada a 1 menos alfa por la señal de entrada. Entonces, eso significa que lo que yo tengo aquí es que este arreglo, gravity, es mi YDN. Este alfa va a ser uno de los coeficientes que estamos siendo multiplicado por y de n menos 1. ¿Por qué? Porque ya Gravity ya está inicializada. ¿Inicializada a qué valor? Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo. Y después eso más 1 menos alfa por x de n. Esta ya es una ecuación de diferencias. Si ustedes se dan cuenta aquí, lo que yo ya tengo aquí implementado es una ecuación de diferencia. Y esa ecuación de diferencia es y de n es igual a alfa por y de n menos 1 más 1 menos alfa por x de n. Ese filtro se aplica a cada una de las entradas del acelerómetro, a cada eje X, Y y Z. Y después lo que hacemos aquí es tomar que es la señal de entrada, la muestra X, y le resto la salida del filtro para entonces obtener la aceleración lineal. Entonces aquí tengo ambas señales, la gravedad, que es la salida de este filtro, y la aceleración lineal. Entonces vamos a ver con detalle qué filtro es entonces el que está implementado en Google. Aquí está ya el valor que están poniéndole al alfa. El alfa es de 0.8. Y esta es mi ecuación de diferencias. Si tomo entonces mi ecuación de diferencias, yo tengo y de n es igual a alfa por y de n menos 1 más 1 menos alfa por x de n. Para que yo pueda encontrar la función de transferencia de este filtro, lo que necesito es aplicar la transformada z. Entonces, para aplicar la transformada z, pues utilizo las propiedades de la transformada z, que son la linealidad. Entonces, aquí tengo dos señales que se están sumando. Su salida debe ser la suma de las dos transformadas. Uso la propiedad del retardo. Y entonces lo que yo voy a tener es que y de z va a ser igual a alfa, porque entonces es lineal, y de z es lineal, alfa por y de z, con la propiedad de el retardo, entonces eso me da z a la menos 1, más 1 menos alfa, porque nuevamente porque es lineal, esta es una constante que sale de x de z, que es entonces mi transformada z de la señal de entrada. Y entonces lo que voy a hacer aquí es factorizar mi y de z, entonces tengo y de z, este está sumando, va a pasar restando, menos alfa de y de z por z a la menos 1. Y eso va a ser igual a 1 menos alfa por x de z. La función de transferencia ya sabemos que es la transformada z de la salida entre la transformada z de la entrada. Entonces lo único que tengo que hacer es esta x de z que está multiplicando va a pasar dividiendo y este factor que está multiplicando la y de z va a pasar dividiendo. Y entonces tengo y de z entre x de z sería igual a 1 menos alfa
entre 1 menos alfa por z a la menos 1. Y entonces esta es mi función de transferencia del filtro que ya está implementado dentro de Android Studio. Este que es dentro del API de Android, que es h de z es igual a 1 menos alfa entre 1 menos alfa a la z a la menos 1, que es el que me entrega la gravedad. A la salida de ese filtro lo que voy a obtener es la gravedad, y cuando yo resto la gravedad de las muestras de entrada, lo que voy a obtener es la aceleración lineal. Entonces, a través de este mismo filtro puedo obtener ambas señales. Puedo entonces obtener justo lo que me da el sensor de gravedad, que sería cuál es la fuerza de gravedad que siente mi teléfono en cada una de las posiciones X, Y y Z. Y además puedo también obtener la aceleración lineal, que será simplemente tomar mis muestras del acelerómetro y restarle la salida de lo que viene de este filtro. ¿Quién se acuerda qué tipo de filtro es este? ¿No? ¿Nadie? Un filtro pasabajas. Ese es un filtro pasabajas, donde entonces si yo voy moviendo la alfa, por ejemplo, en este caso, la que está puesta por default dentro de Android es de 0.8, entonces eso utilizando MATLAB con FrexZ, yo puedo entonces encontrar eso, y eso me daría esta señal, que es este filtro pasabajas, con esta respuesta en magnitud. Es un filtro de primer orden. El orden lo determino por justo esta, que es z a la menos 1. Ese es el orden de mi filtro. Es de orden 1, es un filtro ayer. Y esta es su respuesta al impulso. Esta es su función de transferencia, su respuesta en magnitud y su respuesta en fase. Y como pueden ver, es una respuesta en fase, es altamente no lineal. Y bueno, dependiendo de este valor de alfa, puedo entonces mover mi frecuencia de corte. ¿Quién se acuerda en dónde se encuentra la frecuencia de corte? A menos 3 decibeles, ¿no? Cuando cae 3 decibeles la magnitud. Perfecto. A menos 3 decibeles, justo ahí es donde se encuentra entonces mi frecuencia de corte. Para este filtro, con alfa en 0.8, su frecuencia de corte estaría en 0.07 en la escala normalizada, que ya decíamos que es, aquí es donde tengo a pi, y pi es la frecuencia de muestreo entre 2. Y si muevo alfa, entonces mi frecuencia de corte también se mueve. Si yo quiero pensar eso en términos generales, este ya es un filtro preestablecido. Este es un filtro de orden 1, y lo único que puedo mover en este filtro de orden 1 es justo el alfa, ¿sí? Y ese alfa me va a mover mi frecuencia de corte. Y entonces eso va a hacer que sea más o menos restrictivo mi filtro. Y esta implementación, si se dan cuenta, es mucho más simple que la que ya vimos para un filtro de Fourier. Se me olvidó poner la tarea, pero la subo hoy. Y lo que yo quiero que ustedes vean es este mismo filtro, que tiene solamente un par de coeficientes, que es el alfa y el 1 menos alfa. Por lo tanto, solamente implica un par de multiplicaciones y una suma. Tiene la misma respuesta que tiene un filtro de Fourier de 50 coeficientes, que son justo los valores que yo les puse en la única diferencia es que con ese filtro de estas características y 50 sumas. Entonces aquí solamente requiero. Entonces es un filtro mucho más simple, mucho más sencillo,
Pero vuelvo a repetir, si la información que ustedes están buscando está en la fase, no es una buena opción. ¿Por qué? Porque va a destruir la información de la fase por la respuesta no lineal. Si su información está en la fase, entonces les conviene utilizar un filtro Fayet, aunque eso implique que van a hacer muchas más operaciones. Pero veamos entonces cómo puedo yo implementar un filtro de respuesta al impulso infinita de n coeficientes. Eso entonces implica que tengo que considerar tanto mis coeficientes en feed forward como mis coeficientes en feed backward, que es la retroalimentación. Entonces, en esta forma en la que yo puedo hacer esta implementación, entonces va a tomar la información de las señales de entrada retardadas por K-muestras, entonces significa que voy a utilizar un arreglo de qué tamaño, de tamaño n, y voy a utilizar otro arreglo también de tamaño n para mis coeficientes en feed forward. Y también voy a usar un arreglo de m coeficiente para las muestras de la señal de salida, y igual m coeficientes para retroalimentación. Primero vamos a ver justo la forma directa 1. La forma directa 1 toma los dos bloques tal y como están puestos. La forma directa 2 ya es una estructura canónica. ¿Alguien se acuerda qué significa que sea una estructura canónica? ¿No? La estructura directa 1 no es canónica porque utiliza más memoria de la que requiere. Voy a utilizar n más m, un arreglo o memoria en bloques de n más m. Entonces estoy usando más memoria de la que requiero. Una forma canónica ya utiliza sola la memoria necesaria. Entonces ya es una optimización sobre la estructura directa 1. Y esta de estructura directa 2 lo que hace es que considera los dos bloques, que es backwards, feed backwards, que es la retroalimentación, y feed forward, como dos bloques separados. Si los considera como dos bloques separados, es decir, dos filtros, H1 y H2, entonces voy a obtener lo mismo, los pongo en cascada H1 y H2, si los pongo al revés, H2, H1. Si los pongo al revés, entonces sucede que esta sería entonces la retroalimentación y este sería el feed forward. Y lo que logro con eso es eliminar m posiciones de memoria. Entonces, esta ya es una forma canónica porque utiliza el mínimo de memoria requerido. Y entonces así ya nada más voy a tener un solo arreglo para hacer para ir guardando toda mi información. Primero vamos a ver cómo implemento esta que es la estructura directa 1, que es la más simple de entender. Y después vamos a ver cómo implementamos la directa 2. Entonces en la directa 1 lo que yo voy a tener es que voy a tener dos ciclos por cada una de mis sumatorias. La primera sumatoria va a ir desde 0 hasta n, donde n es la cantidad de coeficientes en el forward. De nuevo, igual que en el caso del filtro Fayet, entra una sola muestra de entrada y voy a tener una sola muestra a la salida. Y esa muestra a la salida va a ser out, que voy a inicializar a 0. Después de ahí, la muestra de entrada entra aquí, al forward, que es entonces donde voy a ir poniendo estos retardos. Estos dos son dos arreglos de números dobles, uno de tamaño n y uno de tamaño m. En la muestra justo en la 0 voy a poner la muestra de entrada. Y el otro va a estar inicializado en ese mismo lugar, en el 0 a 0.
Y entonces voy a hacer mi ciclo for desde i igual a 0 hasta n, y voy a ir haciendo justo lo que ya hice con el filtro F-ayer. Además que aquí los filtros ayer no tienen simetría, por lo tanto no puedo utilizar simetría, entonces tengo que hacer todas las multiplicaciones. La multiplicación por cada uno de mis coeficientes por el retardo, y eso lo voy a ir sumando en esta que es la señal exacta. Y después esa señal le voy a ir restando ahora el delay back, que es el YN, que es mis muestras de salida, por mis coeficientes de retroalimentación. Y esa inicia no en 0, sino en 1, porque no voy a tomar justo la muestra de salida de ahorita, sino la del retardo, la del 1 anterior. Y entonces empiezo desde i igual a 1 hasta i menor que m, que es el número de coeficientes de retroalimentación. Y después de ahí, entonces ya tengo en out mi salida, que voy a guardar en delay back 0, que es la muestra actual. Y entonces voy a hacer mis dos retardos, tanto de la parte feed forward como en feed backward, que es entonces de retroalimentación. Y con eso ya tengo mi estructura directa 1 implementada. Ya mi return out ya me da justo la muestra de salida. Yo voy a ir. ¿Queda claro o tienen alguna duda o pregunta de cómo hacer esta implementación? ¿No? Bueno, pues como siempre digo, cuando hacen el ejercicio. Sí, adelante, dime. No, creo que sí, a lo mejor cuando haga el ejercicio pues salen dudas, pero hasta ahorita creo que todo bien. Perfecto, entonces justo les dejo el ejercicio y ya vemos qué tan bien va quedando. La estructura directa 2 ya no consideraría los valores de n y m, sino simplemente el máximo entre los dos. Yo tengo aquí, estoy considerando que tengo la misma cantidad de coeficientes en feed forward que en backward, pero en realidad no es así, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que considerar? El máximo de los dos. Entonces, me establecen cuáles son los coeficientes y yo tomo el máximo de ellos en max L, que es la máxima longitud. Voy a seguir teniendo una sola muestra a la entrada, y esa sola muestra a la entrada ahora va a seguir siendo tomada en cuenta solamente en el delay 0. Entonces ahora voy a ir iniciando justo en, perdón, aquí sí me equivoqué, es en 1. En i igual a 1 hasta i menor que max L, i más más, y lo que vamos a ir haciendo es, si se fijan en esta estructura, lo que va pasando es que a la salida de lo que viene aquí de cada uno de mis retardos se multiplica tanto porque el coeficiente de feed forward como el coeficiente en backwards. Entonces se multiplica por ellos y se van sumando con el resto. Entonces eso es lo que voy a tener aquí. Mis coeficientes en feed forward y en backward se multiplican por el mismo retardo en la misma posición i, pero uno lo voy a sumar a out y el otro lo voy a restar a b out. Y luego, lo que sí va a entrar aquí en este punto, más la suma de todos estos, eso es lo que va a estar entrando ahora a mi conjunto de puntos, a mi arreglo. Y entonces eso es lo que yo tengo aquí. Delay 0, que es mi arreglo, va a ser ese que es la muestra de entrada, y esta Bout, que son los de retroalimentación. Y la salida ya va a estar compuesta por forward, que es el de retroalimentación, por el retardo en 0, y eso es lo que voy a tener
a la salida. Y después solamente tengo que hacer un conjunto de retardos porque ahora solamente tengo una regla. Entonces, como se dan cuenta aquí, ya hice una optimización porque en lugar de usar dos ciclos N y luego de dos ciclos de N y luego de M, en lugar de eso, tengo un solo ciclo del máximo entre N y M. Ya en lugar de tener dos ciclos de N y M para hacer los retardos, solamente tengo un solo ciclo de nuevo de la máxima longitud. Un solo arreglo, por lo tanto, también ya optimicé la memoria. Entonces, esto es la que sí vamos a utilizar dentro de la implementación de las estructuras para filtros de respuesta al impulso infinita. En ambos casos, si se dieron cuenta, lo que yo les estoy presentando es la estructura directa, porque es la más simple de entender, pero no es la más eficiente. Cuando nosotros hacemos implementaciones para sistemas embebidos y sobre todo para sistemas móviles, es muy importante optimizar en términos de tiempo y en términos de memoria, porque la memoria es algo que es muy caro para los sistemas embebidos, para todos los sistemas realmente. Si tú ves el precio entre una laptop de 4 gigas en RAM comparada con una de 32, la diferencia en dinero es enorme y en desempeño también. Entonces, realmente la memoria es un recurso muy caro, por lo tanto se tiene que optimizar. Aquí yo ya estoy optimizando porque estoy quitando por completo todo el arreglo de tamaño M. También estoy optimizando en términos de tiempo porque estoy reduciendo el número de ciclos. Y eso al final en lo que va a redituar es en que mi batería va a funcionar por más tiempo. Esas son parte de lo que tenemos. Estamos haciendo programación para dispositivos móviles porque tienen que utilizar el mínimo de memoria y ser lo más rápido posible para garantizar que no se me acabe la batería y que con la poca memoria que puedan tener siga funcionando mi sistema. Entonces, esa es la forma en la que lo vamos a implementar. Yo les voy a dejar entonces aquí estas especificaciones porque vamos a hacer ambas cosas. Vamos a hacer un filtro FIR y un filtro IIR. En estos puntos no quiero que todavía hagan la implementación del filtro, sino solamente vamos a hacer el diseño del filtro. Lo que yo quiero con estas dos tareas es que ustedes ya tengan el conjunto de coeficientes ya para cada uno de los dos filtros, y lo que vamos a ver es cómo implementarlos, porque nos falta una parte muy importante que es la programación multihilo que vamos a ir viendo en este momento. Pero antes de pasar a esa programación multihilo y a esta implementación de los filtros, vamos a ver una cosa que nos ayuda mucho a poder visualizar mejor los resultados, que es justo la graficación. Entonces, estas dos tareas se las voy a poner en Didactic como una sola tarea. Lo único que quiero que me entreguen en esos casos es el conjunto de coeficientes que lograron obtener. Para el filtro FIR no quiero que sean más de 50, y para el filtro IIR, FDA Tools les debe dar menos de 10 coeficientes. Entonces, eso es lo que quisiera que tuvieran. Algunas veces FDA Tools te los deja como dos filtros separados, uno de coeficiente 5 y uno de coeficiente 2, también lo pueden utilizar de esa manera. Entonces, lo que se hace es que se toman dos filtros, y uno es de 5 coeficientes, el otro de 2 coeficientes, y se ponen en cascada, que significa que lo que sale de un filtro entra al siguiente filtro. Pero eso lo vamos a ir viendo ya con detalle en la siguiente parte. Lo que vamos a hacer ahora, y esa es la aplicación que sí quiero que me entreguen, es graficar la información que viene directamente de los acelerómetros. Entonces,
para que yo pueda encontrar la aceleración lineal y la gravedad, entonces lo que vamos a hacer es utilizar un filtro pasabajas para que pueda obtener entonces la gravedad, y entonces lo que vamos a hacer es restar la gravedad de la aceleración para obtener la aceleración lineal. Así, de todos los filtros vamos a tener siempre las dos componentes por separado, la gravedad y la aceleración lineal. Y eso lo vamos a ir haciendo en las siguientes implementaciones. Pero ahora lo que vamos a hacer es cómo puedo graficar los datos directamente del sensor. Hay muchas librerías que puedo ir utilizando para graficar. Nosotros en particular vamos a ver dos como ejemplos. ¿Eso qué significa? Que básicamente se utilizan de la misma manera todas las demás. ¿Y cuál es la que te conviene más? Bueno, eso depende de exactamente lo que tú quieres hacer y de la disponibilidad que te tienen de los diferentes tipos de gráficas que tiene cada una de las librerías. Nosotros vamos a usar aquí la de línea, pero GraphView y AfriChart tienen de barra, Candlelight, ¿cómo se llama? Rebanadas de Pine y demás. Entonces, y AChart Engine y MP Android Chart también tienen algunas de esas, y básicamente lo que cambia es la forma en la que se ven en pantalla. Vamos a ver estos dos como un ejemplo porque GraphView ya está dentro de la biblioteca estándar de Android. Entonces no necesito bajar nada y nada más necesito incluir la librería de GraphView dentro de mi proyecto. AfriChart, al contrario, no está dentro de la librería estándar de Android, por lo tanto sí la tengo que descargar y tengo entonces que incluirla en el archivo. Entonces, por eso escogí estas dos. Una, porque ya está en MP Android Chart, también ya está dentro de la librería estándar de Android. Entonces, ustedes pueden seguir exactamente el mismo proceso que vamos a ver para GraphView y pueden usar MP Android o AChart Engine. Y AfriChart es una librería que, como no se encuentra, sí tienen que aprender cómo hacer la introducción de la librería en el proyecto. Y entonces esa es la razón por la que vamos a usar estas dos, para que puedan ver dos formas diferentes de irles tomando. El GraphView es una librería de código abierto de Android. Se volvió muy popular por lo que se introdujo en las librerías Maven de Android, por lo que ya no se necesita descargar, sino directamente puedes irla incluyendo dentro de tus proyectos. Para poder declararla o trabajarla dentro de tus proyectos, lo puedes hacer de dos maneras. Una es solamente incluyendo la dependencia, porque ya se encuentra toda la información dentro del repositorio central de Maven, que es donde se encuentran todas las librerías que se han incluido dentro de Android Studio. Entonces, no necesitas hacer nada más que incluir esta línea en el View Gradle de tu aplicación. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, esta es la línea que ustedes tienen que introducir. Y con eso ya pueden empezar a utilizar el GraphView. Una manera alternativa, si es que tú quieres hacer algún cambio específico sobre el código de la librería, es bajar todo el vínculo desde GitHub y entonces incluirlo como un módulo dentro de la biblioteca. Pero como nosotros no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer de esta manera. La de AfriChart sí la vamos a bajar y esa sí la vamos a introducir como un módulo dentro de la aplicación. Entonces vamos a empezar por esta que es la forma más simple, porque simplemente vamos a ir introduciendo esto. ¿En dónde? En este que es el View Gradle de la aplicación. Para hacer eso, entonces vamos a tomar en nuestro Android Studio, vamos a abrir este que es el View Gradle del módulo del Sensor Graph A, y aquí dentro de este se encuentra esta que es la dependencia. Ahí vamos a introducir el código
de este que es el Graph View. Entonces, déjenme dejar de compartir la pantalla para compartir el escritorio para que vean cómo lo vamos a ir haciendo. Ahí ya pueden ver Android Studio. Sí, Perfecto, entonces vamos a ir a nuevo proyecto. Van a abrir su proyecto como una actividad vacía y le van a poner el nombre que ustedes quieran. Entonces, ya que tienen la actividad vacía, lo que van a hacer es que ya aquí en este que es el project, el navegador del proyecto, aquí ya tienen este que es el Gradle Script. Aquí le van a dar le van a dar un clic y les va a abrir. Tiene dos archivos Gradle, que es el sensor graph y el módulo. Ustedes le van a dar clic sobre el módulo. ¿Sí? Me dicen si se van perdiendo o si lo estoy haciendo muy rápido para que entonces lo vaya haciendo más despacio. Después de eso, esta línea tal cual como está aquí, les voy a poner en el chat para que la puedan copiar. Esa la van a poner aquí justo. Justo ahí. Después de eso les va a decir que su archivo ha cambiado y si quieren hacer la sincronización. Entonces le van a decir que sí, sincronice ahora. Y entonces ya ahí está sincronizando para bajar toda la información que requiera y ir haciendo toda la configuración para que puedan ustedes ya poder utilizar el GraphView. Y con eso entonces ya tengo mi aplicación lista para poder hacer una gráfica desde GraphView. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o pregunta? Disculpe, doctora, ¿puede poner otra vez donde se pone la línea del Graph View? Sí, está justo aquí. Está entonces en Gradle Script. Ah, ok, Módulo. abajo del Constraint Layout. Perfecto. Entonces, ya aquí tienen introducido el código para que es lo que hace y se sincronizó. Recuerden, en la parte de sincronización sí es importante porque esa forma de sincronización lo que va a hacer es bajar la información si es que requiere bajar información desde la central Maven. Y además se va a incluir todas las dependencias que requiera su aplicación. Después de eso, lo que vamos a hacer es introducir un objeto de la clase GraphView, pero esos objetos no los podemos ver aquí en la parte gráfica porque no tenemos entonces ninguna forma de poder ver el GraphView como está, porque es una librería externa a Android Studio y por lo tanto no se ve en ninguna de los, en la paleta de todos los widgets. Por lo que entonces nos vamos a ir al código.
Y en el código, en particular, vamos a quitar este text view y vamos a introducir este código que realmente es simplemente la forma de definir el objeto. En este caso, ese objeto es un graph view. Entonces, es un graph view. El ID que tiene, ya lo tiene aquí. El ancho lo ponemos a 0 y la altura a match. Y entonces aquí ya están, como es un layout restringido, aquí ya están puestos sus restricciones. Ya una vez que puse, con que yo ponga nada más estas 3 líneas es suficiente, pero bueno, aquí ya le incluí la parte de las restricciones para que sea más rápido verlo. Y entonces ya una vez que lo tengo así, ahora sí ya puedo ver mi objeto Graph View aquí y ya lo puedo modificar. Por ejemplo, si no quiero que la gráfica abarque toda la pantalla, sino solamente una parte, aquí ya la puedo ir modificando como ustedes quieran. Eso se los voy a poner también en el chat para que lo puedan ir incluyendo. Tal cual, nada más es en el mainActivity.xml, en lugar de verlo en forma de diseño, lo ponen en código, y en código, donde estaba el text view, ahí lo borran y ponen este código que es simplemente el graph view. Lo que está haciendo aquí es definir un objeto de la clase graph view, su ID, su ancho y su alto. Con eso es suficiente. Después de eso ya pueden ustedes hacer todas las restricciones en la parte gráfica. Yo se las estoy poniendo ya todas para que ya esté tal cual como me aparece aquí, que es en toda la pantalla, y las restricciones ya están puestas justo al borde de cada una de la pantalla. Ya que tenemos esa parte ya puesta, entonces ahora sí, ya tengo todo lo que necesito para trabajar con mi Graph View. Ahora vamos a ver exactamente qué parte del código es lo que vamos a ir escribiendo. Lo primero que tengo que hacer es, voy a decidir qué tipo de gráfica voy a usar. Como les dije, tiene gráfica de puntos, gráfica en línea, gráfica de barras, gráfica de, se me olvida la redonda cómo se llama, pero es el pie chart. Y tiene alrededor de unas 15 diferentes tipos de gráficas. Nosotros en particular el que vamos a estar usando es que es el Line Graph Series. El Line Graph Series lo primero que necesita es una serie de datos que me van a dar los valores de X para este eje y qué es lo que voy a ir graficando. Entonces, estas series lo que tienen que tener son los puntos X y sus amplitudes o su f de X que va representando cada uno de los datos que voy a ir graficando. Entre cada uno de esos puntos que yo ponga voy a ir dibujando una línea. Entonces, una vez que hago eso, entonces ahora sí ya defino cuál es el gráfico que voy a usar y agrego a ese gráfico la serie. ¿Cómo lo voy a ir haciendo? Bueno, todas estas librerías aquí se las puse para que vayan viendo las librerías que se tienen que ir incluyendo. Pero en realidad yo no las fui poniendo, sino simplemente voy poniendo las variables y con eso se van a ir incluyendo cada una de las librerías. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a implementar un Sensor Event Listener porque lo que vamos a hacer es graficar los datos del acelerómetro. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es en mi main activity, yo voy a poner el implementa un sensor event listener. Con eso entonces ya me incluyó la librería, pero me la está marcando como error. ¿Por qué? Porque si es un listener, necesita implementar los métodos de la interfaz. Entonces le digo implementar los métodos de la interfaz y entonces ya aquí me dice que va a ser on sensor change y on accuracy change. Entonces le digo que sí.
y los implementa y ya entonces ya no tengo mayores problemas. Después de ahí voy a ir introduciendo justo la variable que me va a ir dibujando mi gráfica. Entonces yo le voy a poner aquí GraphView. Recuerden que cuando lo hago así, de inmediato me incluye la librería para que no tengan que estar pensando en cómo hacerlo. Y entonces ya le digo el nombre de la gráfica. Y además de la gráfica, voy a necesitar poner las series. Entonces le pongo line. Le pongo line porque voy a usar una gráfica de línea. Si quiero punto, entonces pongo point y así sucesivamente. Entonces line graph series. Y ese es una plantilla, por lo tanto le tengo que especificar de qué tipo es la plantilla y va a ser del tipo data point, que también es de la misma librería de GraphView. Y aquí le voy a poner los nombres que yo quiera para las series. Serie X, serie Y y serie Z. Y además de esos tres de las líneas, entonces voy a usar sensores, por lo que necesito un Sensor Manager. Y necesito un sensor. Y eso es lo que van a ir poniendo y con eso ya les incluyó todas las librerías que requieren. Sin embargo, yo se las puse aquí para que así quede bien claro cuáles son las librerías que vamos a ir utilizando. Entonces, con eso ya tengo mi objeto de la clase GraphView, que es la que va a estar mostrando esta gráfica en línea. Tengo entonces también mi serie de puntos que va a mostrar la serie de datos en el eje X, Y y Z del acelerómetro. Mi Sensor Manager para que entonces pueda tener acceso al servicio de censado. Y mi sensor que va a ser el acelerómetro. ¿Hasta ahí vamos bien o necesitan que les vuelva a explicar algo más? Todo bien. Perfecto. Muy bien, entonces lo siguiente que vamos a hacer es que me voy a conectar a mi objeto GraphView dentro de mi mainActivity.xml. Entonces vamos a usar el FindViewById para encontrar esa gráfica. Después lo que vamos a hacer es inicializar nuestras series de X, Y y Z para poder ir adicionando los datos dentro de ellas. Después de eso, podemos utilizar ciertas funciones. Por ejemplo, yo le voy a dar aquí colores a cada uno de mis líneas. Le voy a poner el rojo para el X, el verde para la Y y el azul para la Z. Y además también le voy a poner los titles para que sepa yo qué es lo que estoy graficando, que en este caso serían los valores que el acelerómetro me da en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Con eso ya inicialicé mi serie, ya la tengo lista para empezar a trabajar con ella. Después de ahí lo que voy a hacer es introducir entonces el título de la gráfica, para que entonces aparezca hasta arriba que esta gráfica es la gráfica del acelerómetro. Y le voy a poner set scrollable, que significa que la puedo ir, que se va a ir moviendo en el tiempo para que pueda ir viendo cómo lo voy haciendo. Además de set scrollable, también tiene set scalable, que es para cuando ustedes utilizan los dos dedos y quieren hacer la gráfica más grande. En este caso no se lo estoy poniendo, pero sí se puede poner el punto set scalable, true, para que puedan hacer la gráfica más grande.
Después de ahí, entonces lo que ya hice fue inicializar justo mi espacio de graficación para que tenga ese título y sea scrollable. Ya hice mis series. Lo que voy a hacer ahora es inicializar mi sensor, mi servicio de censado a través de la función getSystemService. Voy a solicitar un sensor que es el acelerómetro, entonces voy a usar el getDefaultSensor type accelerometer. Voy a verificar que en efecto lo tenga. Recuerden, aunque lo ponga en el manifiesto, lo único que va a pasar es que le va a advertir al usuario, no tienes acelerómetro, de todas maneras quieres instalar la aplicación, y el usuario de todas maneras la va a tratar de instalar para ver qué pasa. Y entonces ustedes tienen que estar preparados por si el acelerómetro no está dentro de ese dispositivo, entonces tendrían que poner si no, el sensor es diferente de nulo, entonces sí registro el listener para estar recibiendo toda la información del sensor. En caso contrario, pues mando un mensaje de error diciendo que no tienes un acelerómetro. Todo eso vendría dentro de nuestra función de onCreate. Y ahí es donde voy a inicializar todo para que ya tenga la información requerida. Después de eso, entonces, voy a ir a las dos funciones de onSensorChange y onAccuracyChange. En onSensorChange voy a adicionar los datos. Para eso, entonces, voy a hacer serie x.appendData para que entonces adicione el dato que se acaba de generar del sensor a la serie. Y para eso voy a generar un nuevo objeto de la clase DataPoint que necesita la información en X y la información en Y, ¿sí? Que son los dos ejes de la gráfica. Y entonces, una de esas muestras las voy a tomar del tiempo. Voy a usar mi timestamp, porque el timestamp me da el tiempo, dijimos en microsegundos, en el que se generó la muestra. Porque microsegundos son muy poco, entonces lo que voy a hacer es dividirlo entre los 6 millones para que entonces pueda tener el timestamp en segundos para que no vea esos números grandototes dentro de mi gráfico. Y desde ahí voy a tener entonces, voy a adicionar la muestra en el eje X, en el eje Y y en el eje Z a cada una de las series X, Y y Z. Le voy a decir que scrollable es true y le voy a decir que lo máximo que quiero que muestre en pantalla son 200 puntos. Puedo ponerle la cantidad de puntos que yo prefiera. En el siguiente ejemplo que vamos a ver se lo dejé a 10 puntos y simplemente lo que va pasando es que se ve mucho más rápido. Entonces, eso depende de cómo ustedes quieran ir viendo la información en pantalla, ¿no? Después de que ya agregaron los puntos, que es la muestra que se generó del acelerómetro a la serie, entonces vamos a agregar las series a la gráfica. Ahí es donde entonces vamos a ir haciendo el agregado de cada una de las series para que se vaya mostrando en pantalla. En función de onAccuracyChange no vamos a ir introduciendo nada más, porque ahí no se requiere o para esta aplicación no voy a hacer nada si cambia la exactitud del sensor. Y porque es un monitor, recuerden, en todos los casos tengo que tener el onResume y onPause para registrar o cancelar el registro del listener. Y con eso entonces ya lo que ya tengo es mi gráfica. Entonces podemos irla haciendo, terminando si es que para que la puedan ver funcionando. Después de que ya tienen esas 3 variables que están poniendo, lo que vamos a hacer es conectarnos a través del FindView by ID. Al graph. Este ID es el ID que se le puso aquí, ¿no? Aquí está su ID.
Si lo toman, está ahí, y es porque en el código que yo les pasé directamente puse ese nombre que es graph en el ID. Entonces, si ustedes lo quieren cambiar, lo pueden cambiar al nombre que ustedes quieran, y entonces con eso ya está agregado. Y ya lo que tienen que hacer es ir iniciando cada una de las series. Para cada una de ellas. Bueno, eso ya se los dejo ir haciendo. Espero que con eso ya ha sido suficiente para que ustedes puedan ver cómo se tenía que introducir la librería. Si tienen alguna duda de cómo se tenía que hacer, lo podemos checar de una vez antes de seguir avanzando en la presentación. ¿No? ¿Sí quedó claro? Maestra, la variable MACC, ¿a qué tipo de variable corresponde o de qué es? Esta Ahí que en la... dice aquí Ajá. es un sensor, es el sensor para el acelerómetro. Ah, ok. Tengo el tracking, tengo las 3 series para X, Y y Z. Tengo el Sensor Manager y tengo el sensor para el acelerómetro. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y con eso entonces lo que vamos a tener es que ya podemos hacer la gráfica de las señales del acelerómetro. Las funciones que entonces podemos ir utilizando para hacer que se vea más bonita nuestra gráfica son, por ejemplo, el Series Set Title, que le va dando el valor para el nombre a cada una de las series. Podemos entonces cambiar el color y lo podemos cambiar a colores ya preestablecidos como color green, que entonces tiene color green, red, blue, black para ir poniendo el color de la serie. O como lo puse en términos en el programa ARGB, que va por A, que es el canal alfa, que ya dijimos que ese es el que va dando la transparencia. Si está en 255, como yo lo puse en todos los casos, aquí puse 255 en el alfa, es para que aparezca sin transparencia. Y después de ahí va el color de rojo, verde y azul, que ya hemos trabajado varias veces con los colores y siempre se va estableciendo en esas 3 coordenadas. ¿Qué cantidad de rojo, de verde y de azul quieres para cada uno de los colores? Y ya les di varias referencias de donde pueden ir viendo cuál es el color específico que ustedes van armando de acuerdo a los números que van poniendo ahí. También pueden cambiar el grueso de la línea. Yo no lo cambié en ninguna de las gráficas, por lo que si lo dejan tal cual como está aquí el programa, lo que va a pasar es que todas las líneas se van a dibujar con solamente un grueso de un solo píxel en pantalla. A veces se ven demasiado delgadas las líneas y entonces pueden ponerle un grueso diferente. Para la gráfica, puedo usar la función de setTitle, como ya lo hice, para poner el nombre de la gráfica completa. El color del título también lo puedo cambiar. Además de eso, también puedo cambiar el tamaño del texto del título de la gráfica. Yo no lo cambié, está por default me parece que son 6 píxeles y eso es como lo dejé.
Lo pueden poner al tamaño que ustedes prefieran. Y bueno, vamos a usar siempre esta función de add series para ir adicionando la serie. Y con eso ya tenemos entonces básicamente la forma en la que vamos a ir haciendo la adición de las gráficas. Si se fijan, usar la librería lo que hace es que sea mucho más fácil hacer una gráfica. Aquí básicamente lo único que yo tengo que hacer para usar esta librería es introducirla dentro del Virtual Gradle y introducir el objeto de la gráfica dentro del mainActivity.xml, inicializar mis series y en cada uno de los puntos cuando estoy agregando o cuando estoy obteniendo una muestra del sensor, la tengo que agregar a la serie y agregarla a la gráfica para que se pueda ir viendo en tiempo real. Entonces, esa es la forma más simple de hacer graficación. Puedo hacer graficación de lo que yo quiera. La razón por la que utilizamos esta librería hasta este punto es porque es más interesante cuando la gráfica se va moviendo en tiempo real, que es porque se van introduciendo los datos tal cual. Si antes de eso lo hubiéramos visto con un conjunto de datos predefinidos, y pues no se ve tan bonito porque lo único que va pasando es que se va poniendo. Pero esto se puede ir haciendo en todos los casos para cualquier tipo de gráfica. Sin embargo, hay un problema con este programa, que es lo que vamos a ver enseguida. Y el problema que tenemos es que todo lo estamos dejando en un solo hilo, que es el hilo UI, que está por User Interface, que es el hilo de la interfaz del usuario. Ahorita, si ustedes lo terminan de ver, van a ver que se ve muy lenta la gráfica, y eso sí, lo pueden agregar, cambiar, si le quitan aquí en lugar de 200, le ponen, por ejemplo, 20 puntos, se va a ver más rápida, pero aún así no es tan rápida porque está haciendo muchas operaciones dentro del hilo de la interfaz. Entonces, lo que vamos a aprender es cómo puedo mandar eso a otro hilo para dejar que sea mucho más rápida y no tenga muchos problemas. A veces esta nos puede dar problemas incluso si se cambia la orientación del teléfono. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo enseguida. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? No, creo que todo bien. Muy bien, entonces esa es la forma más simple. Este GraphView es muy cómodo porque está muy simple de utilizar, lo puedo ir utilizando muy fácilmente y no me da mayores problemas. Sin embargo, la gráfica no se ve tan bonita como quisieran, entonces puedo usar otro tipo de gráfica, por ejemplo, el MP Android Chart. También está bastante bonito, nada más se necesita un poquito más de código que con GraphView, por eso no se los mostré aquí porque hay que hacer un poco más de código. Pero entonces vamos a ir utilizando esta otra que es una librería que me da un mejor terminado todavía sobre las gráficas, que es el AfriChart. El AfriChart no es tan... no se ha vuelto tan cómodo como el GraphView, por lo que todavía no se encuentra dentro de dentro del Central Maven, que es donde se encuentran todas las librerías que puedes tomar desde Android Studio. Entonces, para eso, ese sí vamos a bajarla. Yo les voy a subir ahorita la información para que entonces el jueves ustedes ya hayan bajado y lo que quiero que bajen es justo este archivo, jar, para que lo podamos ir introduciendo del proyecto. Y lo vamos a introducir entonces como una librería externa. Así como se los mostré, todas las librerías internas de Android Studio, incluso las que no están siendo hechas por ellos, como es esta, la del GraphView, lo único que requieren hacer es introducir dentro del Virtual Gradle la implementación, ¿sí? Y ya una vez que introducen ahí la implementación,
Eso es todo lo que tienen que hacer para poder empezarla a utilizar. Sincronizarla para que baje toda la información que requiere y ya está. Pero cuando no está dentro de la central Maven, entonces hay que bajar el código. Generalmente en las librerías siempre les bajamos como .jar. Y una vez que bajamos ese .jar, entonces vamos a empezar a trabajar con él. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Yo les voy a subir ahorita toda la información para que ustedes puedan obtener este AfriChart .jar. Y el jueves vamos a ver cómo introducir el AfriChart y cómo empezar a graficar. Además de este AfriChart, también les voy a dejar una clase que quiero que también bajen. Y ya aquí en clase vemos cómo se tiene que introducir ambas, tanto el AfriChart jar como la clase que les voy a dejar, que es el Demo View. Esas dos las vamos a ir introduciendo en el proyecto. Entonces yo les voy a dejar la información en Didactic para que ustedes puedan bajar los dos archivos. Y también les voy a subir ahorita las tareas que se me había olvidado subirles. Recuerden, en esa tarea que no quiero que me hagan todavía la implementación del filtro, sino que solamente lo único que voy a querer que hagan es el diseño del filtro, que obtengan los coeficientes. Y entonces en la siguiente clase vamos a ver cómo introducir AfriChart y después cómo podemos mandar eso a un hilo secundario para que entonces la gráfica se comporte mucho más estable que como lo vimos en este ejercicio ahorita. En este ejercicio funciona bien, pero si mueves demasiado el teléfono, empieza a generar las muestras mucho más rápido y entonces el hilo de la interfaz de usuario se mete en problemas y tu aplicación se detiene. Entonces, para evitar eso, vamos a mandarlo a un segundo hilo y vamos a ver cómo se hace eso el jueves. Para que entonces ya este jueves terminemos esta parte de sensores y nos vayamos a la cámara. La cámara, obviamente, porque es mucha más información la que se genera que la que genera, por ejemplo, el acelerómetro, requiere programación multihilo, por eso lo vamos a ver hasta después de que veamos cómo podemos mandar a un segundo hilo la forma en la que graficamos, y en particular para ustedes no solamente van a poner la gráfica, sino el filtro en ese mismo hilo. Entonces vamos a ir viendo cómo podemos hacer eso en la siguiente clase, y entonces ya les dejo la aplicación con el filtro. Entonces, dudas o preguntas que tengan hasta aquí. Sí, dime, Luz. Disculpe, doctora, es que me marca en el quiz de sensores que aún no se han agregado las preguntas. Y lo abrí para ahorita, no lo puse para el viernes. Se me hace que me equivoqué entonces con las fechas, porque yo le iba a abrir para el viernes, porque el viernes no vamos a tener clase. Entonces el viernes les voy a dejar el quiz. El jueves, que es jueves 10 de diciembre, ese sí tenemos clase para ver esto último que les dije, el AfriChart y cómo lo matamos a un segundo hilo, para que entonces ustedes hagan la gráfica de la señal ya filtrada. Y el 11 no tendríamos clase para tener el quiz de sensores, pero entonces si ya está abierto, me equivoqué con las fechas y entonces ahorita se los corrijo y lo voy a poner del 11 de diciembre al 14 de diciembre. Y después de ahí vamos a ver la cámara 15 y 17 de diciembre y ya con eso ya el 18 nos vamos ya de vacaciones, y por ser el último día, pues ya no les dejo ninguna actividad, ni clases, ni quiz, ni nada. Y nos vemos hasta enero. Bueno, perdón, Luz, ¿tenías alguna otra duda?
No, doctora, era todo. Es que a mí me marcaba que se cerraba hoy el quiz y pues no aparecían las preguntas, pero muchas gracias. Sí, sí, una disculpa por eso. Y entonces ya regresamos de vacaciones el 4 de enero. Del 4 al 8 de enero sería nuestra última semana de clases. Entonces, en la semana del 4, que sería 5 y 7 de enero, ahí vamos a ver la parte de comunicaciones. Y con eso vamos a cerrar el curso. Yo les voy a reportar las calificaciones de lo que sería el segundo parcial hasta todo lo que vimos de OpenGL, toda esa aplicación. Ahorita no recuerdo bien los números de los ejercicios, pero yo les voy a poniendo hasta ahí, sería el segundo parcial, y el ordinario ya sería que ustedes me entreguen esto que estamos viendo ahorita, que es la de la gráfica del sensor con filtrado ya en programación multihilo, más la cámara, más esa tarea 2 que ustedes ya hicieron con la parte de enviar las llamadas, mensajes de texto y correo para máximo el 11, no, terminamos hasta el 14 de enero ordinarios, entonces les voy a dar hasta el 14 de enero para que me entreguen eso, todos esos últimos, y eso es el último parcial, y con eso ya yo les estaría entregando ya su calificación de ordinario. Si algún ejercicio no han entregado, por favor les pido que lo vayan entregando antes del 18 de diciembre, para que el 18 de diciembre yo les pueda ir reportando todas sus calificaciones de lo que sería ya su segundo parcial. Y esto de los sensores sería ya lo que les reportaría hasta el tercer parcial, y ya el promedio del tercer parcial, del primero, segundo y tercer parcial sería su calificación de ordinario. Como les había mencionado, no vamos a tener ninguna otra cosa más que eso. Y el proyecto final ya saben que se tienen que entregar el 11 de enero. Yo les doy retroalimentación de lo que ustedes pusieron como proyecto final, para que en el dado caso que yo vea que no lo pueden completar para el 11 de enero, les pueda dar algún tipo de sugerencia de qué ir haciendo. Y entonces el 11 de enero me entregan su proyecto final y ya quedamos en los pesos como se los puse en Didactic. Van para los ejercicios, los quizzes y el proyecto final. Entonces, ya con eso, ya una vez que ustedes vayan entregando sus proyectos finales, yo ya les voy entregando su calificación final. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Creo que no, doctora. Perfecto, entonces yo yo les voy reportando calificaciones hasta después del 18 de enero para darles oportunidad de que cualquier cosa que aún no hayan subido, a cualquier ejercicio que aún no hayan subido, tengan oportunidad de subirlo hasta antes del 18 de diciembre. Y después del 18 de diciembre ya empiezo a poner calificaciones y ya lo vamos dejando tal cual como se haya la calificación que hayan tenido. Y entonces ya nos vemos el próximo jueves. Recuerden, por favor, bajar el AfriChart para que ya tengan ese directorio, ese archivo dentro de sus sistemas, y también el demo view, que también les voy a poner en Didactic para que ya lo tengan, y entonces ya podamos ver aquí en clase cómo ir introduciendo librerías externas en Android Studio. Y de ahí vemos el ejemplo de cómo pueden hacer programación multihilo, y ya les dejo esta parte que sería graficar. No quiero que me grafiquen como yo hice nada más la pura señal del acelerómetro, sino quiero que me grafiquen la señal de salida del filtro. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ver la próxima clase.
Cualquier otra duda o pregunta que tengan, me pueden ir mandando correo o contactándome por el mismo chat de aquí de Teams. Muchas gracias, chicos. Nos vemos entonces el próximo jueves. Gracias, doctora. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, chicos.